Evangelio según Mateo, capítulo 23. El día de hoy, nuestro sermón se va a llamar una marca distintiva de los verdaderos discípulos. Eso es lo que nos va a enseñar nuestro texto de hoy, versículos 8 al 12 de Mateo, del Evangelio según Mateo, capítulo 23. La enseñanza de nuestro Señor Jesús, una marca de los verdaderos discípulos, en contraposición del orgullo de la teatralidad religiosa que vimos por última vez. Una señal, una marca indiscutible de un verdadero discípulo es la humildad. La falta de humildad, que es lo mismo decir que poseer orgullo, parece ser la esencia de todo pecado. Por eso, algunos autores mencionan que quizás el orgullo sea el pecado que Dios más odia. Aunque desde la Edad Media, ¿verdad?, con la creación de la lista de los pecados capitales, probablemente han escuchado de eso, es una lista que se surgió más que todo en la teología católica romana, donde hay siete pecados capitales, y en esa lista encabeza, la primera de la lista es el orgullo. La verdad es que no es una división o un orden bíblico, y algunos dicen más bien que el pecado del orgullo es tan odiado por Dios porque más bien, en vez de ser el primero de todos los pecados, es la esencia de todo pecado. Y se rastrea inclusive hasta el huerto del Edén, donde el pecado de Adán y Eva fue básicamente el orgullo, pretender ser independiente de Dios. Ahora, eso ha llevado a que teólogos han mencionado de que quizás el orgullo sea el pecado que Dios más odia. Hay suficiente testimonio bíblico con respecto a eso. Por ejemplo, en el Proverbios capítulo 6, versículo 16, se dice: de 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el primer pecado que se menciona es los ojos altivos. También en el Proverbio 8, en el poema sobre la sabiduría personificada, el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, entonces, que también nuevamente se menciona específicamente que Dios aborrece el orgullo, la jactancia, la arrogancia. Son sinónimos de pecados de orgullo. Más adelante, en el Proverbios 16:5, se menciona también lo que Dios piensa sobre el orgullo. El versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Por qué Dios odia tanto el orgullo? Alguien dijo que el orgullo se da cuando seres humanos pecadores aspiran a la condición y posición de Dios y se niegan a reconocer la dependencia que tienen de Dios. En síntesis, hermanos, aunque el orgullo puede manifestarse de muchas formas, tiene un solo fin. ¿Cuál es el único fin del orgullo? Glorificarse a uno mismo. Ese es el fin del orgullo, glorificarse a uno mismo. Un puritano, Jonathan Edwards, dijo: la peor víbora que hay en el corazón y el mayor perturbador de la paz, del alma y de la dulce comunión con Cristo, el orgullo. Y también dijo acerca del orgullo: es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos del corazón. Así que con esto, hermanos, vamos a abordar nuestro texto, Proverbios 23, versículo 8 al 12. Leo para ustedes, me quedé en Proverbios. Mateo capítulo 23, versículo 8 al 12. Dice la palabra del Señor: pero vosotros
No queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pidamos la bendición del Señor. Gracias, nuestro buen Dios, que nos permites en esta mañana, en este día, rendir este culto de adoración. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra predicada. Señor, si lo que dijimos en la introducción es verdad sobre el pecado del orgullo, ¿cuánto necesitamos de tu favor para poder considerar, Señor, lo que tu palabra dice en este momento? Empezando desde mi persona, Señor, para mortificar ese terrible pecado del orgullo y también ser fiel a la exposición. En el nombre de Jesucristo te pido esto, Señor. Amén. Amén. Para abordar el texto, por supuesto, hay que hacer primero un reconocimiento. Por ejemplo, lo primero que yo pensara, si alguien dice que va a hablar de la humildad, lo primero que yo pensaría, tú sí sabes qué es la humildad. Entonces, yo estoy aquí, ¿verdad?, aprovechando mi posición elevada para aclararle su confusión sobre un pecado que seguro usted tiene, y yo le voy a aclarar la verdad. Como ejemplo está mi vida llena de humildad. Bueno, es obvio que al estudiar este tema es muy paradójico, porque cuando más se adentra ese tema, lo único que surge en el corazón es que de verdad hay bastante orgullo. Entonces yo quiero abordar nuestro texto y reconociendo en primer lugar que yo no obviamente voy a hablar de mi humildad, sería negarla. Pero nosotros abordamos este tema porque primero es la palabra del Señor. Vamos a aprender del Señor, quien dijo que Él es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es más, es el único ser humano, la única persona en toda la historia de la humanidad que puede decir, aprendan de mí que soy humilde, y no negarlo, la humildad en sí misma, porque en la medida que cualquier persona que no sea el Señor Jesús diga, yo soy humilde, ya está negando la humildad, ¿cierto? Excepto la personificación de la humildad, el Señor Jesucristo. Así que lo que acabamos de leer y el tema que se nos plantea acá, y es para hablar de él, por supuesto, es la humildad, que es uno de los conceptos más importantes en la Biblia. Es más, se puede decir que la ausencia de humildad en una persona es una marca de perdición. Lo que acabamos de leer es el sermón que está dando el Señor, su último sermón en el templo. Mateo tiene registrado otro sermón público, pero ya es fuera del templo. Nosotros dijimos que aquí está predicando nuestro Señor. Este capítulo 23 contiene el último sermón en el templo de Jerusalén, su último sermón. En los primeros 7 versículos, que fue la última vez que hablamos de este caso, el Señor expuso la teatralidad religiosa de los fariseos, su hipocresía y cómo Dios lo aborrece. En contraste, entonces, en estos 4 versículos que leímos ahorita, nos está hablando acerca de que esas son las marcas de lo que no es ser un verdadero cristiano o un verdadero adorador de Dios, lo que dijo en los primeros 7 versículos, y en contraste va a poner lo que sí es la marca de un cristiano o de un hijo de Dios. Y en esencia está diciendo que ese contraste es que es humilde. La persona que no tiene humildad es un estado de maldición. Recuerden que también se está contrastando este sermón con el sermón del monte, que está en el capítulo 5 de Mateo. Allí se especifica o se caracteriza cuál es el estado de bendición, que precisamente comienza con los pobres de espíritu, los contritos, los humildes. Si una persona tiene una humildad, según la Biblia, por cierto, que es el concepto que vamos a aprender, la humildad según la Biblia,
es porque es un don y una gracia de Dios que ha tenido con esa persona. En contraste a ese sermón, el Señor está describiendo el estado de maldición. No poseer la humildad o este don del Espíritu es una maldición, porque la Biblia asegura, el Señor Jesucristo asegura acá, que esa persona será aplastada por Dios. El que se exalta será humillado. En contrario, el que se humilla será exaltado. La presencia de la humildad en una persona indica que hay gracia de Dios sobre ellos, que tiene la bendición de Dios, que tiene su favor. Es un sello seguro de que tiene a Dios en su vida y que posiblemente va a ostentar otras bendiciones del Señor. Cuando las personas a veces buscan evidencias para ver si realmente yo soy cristiano, el problema es que a veces se busca en lugares diferentes, en lugares equivocados. ¿Quieres saber si tienes el favor de Dios en tu vida? Debe preguntarse si usted tiene un corazón humilde. ¿Qué es la humildad? Para ir aclarando qué es lo que yo debo, cuál es esa marca que debe haber en mi corazón. Y va a ver que con la definición, según la Biblia, la humildad según Dios, o la humildad verdadera, solo la pueden tener aquellos que han entrado al reino de los cielos. Ya que la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra capacidad. ¿Qué es la humildad? Es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra capacidad. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: digo pues, que nadie tenga más concepto de sí que el que deba tener, sino que cada uno piense de sí mismo según la medida de fe que le ha sido dada. Cuando miramos ese versículo ligeramente, creemos que el Señor distribuye una cantidad de fe a cada cristiano por separado. Si lo pusiéramos con medida, vamos a ponerle centímetros, metros, entonces bueno, Dios le dio a algunos 10 centímetros de fe, a otros le dio 20 centímetros de fe, a otros le dio kilómetros de fe, lo más espiritual. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que nos debemos medir según la medida de fe que nos ha sido dada. El texto significa que hay una medida de la fe. ¿Cuál es la medida de la fe? Que el Dios hombre, Jesús, es el Señor, el soberano y el salvador de puros pecadores. Dice, todos debemos evaluarnos a la luz de la medida de la fe. Entonces, traer eso a conciencia nos da equilibrio. Pablo está hablando de eso precisamente en el uso de los dones en la iglesia. Diferentes posiciones, diferentes dones. Y que cuando uno tiene un don probablemente que sea más destacado en público, es muy probable que se llene de orgullo en mi corazón. Pero Pablo está diciendo, cada uno de vosotros piense de sí mismo según la medida que Dios ha establecido. ¿Cuál es la medida? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo quedamos al medirnos al Señor Jesucristo? Toda gloria es para Él y obviamente absolutamente nada para mí. Esa es la medida de la fe. Por eso la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra capacidad. Observe que según lo que dice Pablo y lo que acabamos de decir, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con posesiones materiales, con raza, trasfondo de nacionalidad de país, color de piel, ¿verdad? Muchos, aunque nos gustaría decir, soy inglés de corazón, italiano de sangre, eso no tiene nada que ver de cuál es la procedencia, ni la cantidad de dinero que poseamos. Probablemente una persona pueda tener mucho dinero y ser una persona muy humilde, porque tiene que ver es con la honestidad
de valorarse a la luz de la santidad de Dios y de nuestra capacidad. Por lo tanto, las personas más humildes son las que conocen más de Dios y se valoran a sí mismas según la luz que tienen de Dios. Obviamente, conociéndolo bien. 4 cosas que nos enseña nuestro texto con respecto para evitar el pecado del orgullo o crecer en humildad o que realmente sabemos que tenemos ese don que ha sido dado por Dios. Número 1, una persona que tiene esa bendición de Dios, que puede ser reconocido como una persona humilde, en primer lugar, según los versículos 8 al 10, evita el reconocimiento. No busca el reconocimiento público. Versículos 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Por supuesto, hay que aclarar qué se quiere decir con respecto a esos títulos, ¿verdad? No voy a un hijo aquí, o uno de mis hijos, bendición Luis. Usted me dice Luis, porque la Biblia me dice que no te debo llamar papá. El punto aquí con estos del Señor de no usar el título de padre, rabí o maestro, es precisamente lo que acabamos de decir, el punto 1. Una persona humilde no está en búsqueda del reconocimiento de títulos. Según la Biblia, hay títulos o posiciones dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, que confiere Jesucristo mismo. Lo leímos esta mañana en Efesios 4. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros, y da una serie de títulos. Aquí no está prohibiendo nuestro Señor Jesús a usar los títulos o que los haya. ¿Qué es lo que está prohibiendo nuestro Señor en su enseñanza? Que nosotros no debemos buscar, anhelar, pelear por títulos, el reconocimiento público, y mucho menos pretender que alguna persona que ostente algún título se le dé el nivel, se le dé un lugar como si él fuera Dios, es decir, que es incuestionable. No podemos buscar los títulos para satisfacer el ego. Si la Biblia enseña entonces que en la iglesia hay maestros, esos maestros deben entenderse con M minúscula, ¿cierto? Porque hay un maestro con M mayúscula, el Señor. ¿Cuál es el trabajo de esos maestros? ¿Cuál es el trabajo de los verdaderos maestros en la iglesia con M minúscula? Repetir como un loro lo que dice el maestro. Eso significa, ¿verdad? Si la Biblia tiene escrito el Nuevo Testamento, me refiero, tenemos el canon cerrado, toda la Biblia, de hace 2000 años para acá, significa en primer lugar que en 2000 años, ¿verdad?, ha habido bastante suficiente enseñanza de lo que ha dicho el gran maestro, ¿cierto? Por lo tanto, es incoherente, inconsistente con esa realidad que hoy en el siglo XXI pretendamos que hayan maestros con M minúscula cuya característica es su creatividad a la hora de enseñar o su pretensión de enseñar algo que nadie nunca ha enseñado. La característica de una verdadera iglesia de Jesucristo es que, de una verdadera iglesia que tiene un verdadero maestro, es que él repite como un loro lo que enseñó el maestro. En la iglesia, entonces, no hay lugar para la enseñanza creativa, novedosa. A algunos les encanta pararse y publicarse en algunas plataformas como el gurú de la nueva forma de hacer crecer iglesias y se caracterizan por una forma de enseñar o de cosas que no se enseñan en la historia de la iglesia. Ese no es un maestro verdadero.
La Biblia nos enseña que todos tenemos diferentes dones, diferentes roles, diferentes responsabilidades, diferentes posiciones que debemos usar según la forma en que Dios nos ha dado. Nunca ese privilegio debe ser usado para el provecho personal, sacar ventaja sobre otros, manipular o aprovecharse de las personas. Son dones, roles, responsabilidades dados por Cristo para el aprovechamiento del cuerpo de Cristo. Un puritano, y esto es muy importante, hermanos, empezando desde mi persona, que enseña obviamente, o puede decirse que es pastor, maestro en la iglesia. Un puritano, John Brodus, creo que así se pronuncia, dice: un hombre que muestra un gran deseo de ser invitado al púlpito o su deseo de ser tratado como ministro públicamente está violando este mandato del Señor Jesús. Así pensaban los puritanos. O los puritanos y yo pensamos. Así que cuando alguien de verdad manifiesta que desea ese reconocimiento público, es alguien que más bien debe evitársele llegar al púlpito. Ese tipo de persona es persona que busca el reconocimiento, lo anhela, trabaja para ello. Eso sucede en la sociedad en general. Lastimosamente sucede en las iglesias, entre, digámosle, los líderes, ya que ahorita en las iglesias todo el mundo es líder, nadie es cacique, pero todos son caciques, nadie es indio. El concepto del líder servicial, una cosa muy extraña, bueno, como dos conceptos contradictorios en sí mismos, dos palabras que no deberían ir en la misma, pegadas uno a la otra. En pastores de otras iglesias, no los de aquí, obviamente empezando por los de acá. Y bueno, y en iglesias, ¿cuál es la iglesia mejor, la más grande, la más influyente, la que hace mejor conferencia, todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es la primera marca o lo primero que debemos evitar entonces para entender que estamos cultivando la humildad y no estamos cayendo en el terrible pecado del orgullo? Evitar buscar el reconocimiento de las personas. Todo logro, toda cosa que creamos que pueda ser buena o Dios nos ha dado, bueno, entendamos que Dios nos los ha dado y que debe ser usado para el beneficio de otros. No puede ser usado para aprovecharme, manipular, ensimismarme de otros. Sean dones espirituales, sean responsabilidades dentro del reino de Dios, sean logros académicos, sean lo que sea, no puedo o no debería estar fomentando, buscando, anhelando el reconocimiento de títulos o el reconocimiento de los demás. La búsqueda de eso es una evidencia de mucho orgullo que debe ser mortificado. En contraste, la Biblia nos enseña sobre la grandeza del servicio. Es decir, ¿qué es hacer si es que yo tengo dones, si es que tengo un poder, algo Dios me ha dado una capacidad, si es que Dios me ha dado una posición, hacer lo que Dios manda, dejar el resultado a Dios? El servicio verdadero está motivado por la virtud de la humildad. La humildad es el motor que enciende el servicio cristiano verdadero. Dicen los versículos 11: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad verdadera entonces viene cuando tenemos una percepción de nosotros mismos correcta delante de Dios. ¿Quién soy delante de Dios? ¿Cómo lo responde el texto que hemos estado leyendo? ¿Qué somos? ¿Quién soy delante de Dios? ¿Qué soy?
un sirviente. Un sirviente. Y obviamente, después la segunda pregunta viene: ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo en relación con mis otros hermanos? Según el texto, ¿quién soy yo en relación a mis otros hermanos? Un sirviente. No hay lugar para el orgullo. Significa que en el reino de los cielos, el más grande de nosotros, ¿quién es? El más grande servidor. Que probablemente no tenga el reconocimiento público. Pero hermanos, esto nos llama a que esas cosas las reconoce el Señor. No debemos buscar el reconocimiento de los demás. Un diácono, que es la palabra que se usa aquí para hablar de sirvientes, uno que sirve a las mesas. Sirve a Dios como Dios manda y sirve a otros como Dios manda. Ese es el concepto del verdadero servicio. El concepto general de la gente es que yo soy un servidor. Significa que yo no le digo no a nadie. Significa que yo hago todo lo que la gente me pida. Qué humilde soy, ¿verdad? Qué servicial soy. No, dice la Biblia que eso no es así. Un servidor verdaderamente es alguien que hace lo que Dios manda y hace por el prójimo lo que Dios también manda. El mayor ejemplo de servicio, ¿quién es? El Señor Jesús. Nunca lo vemos buscando ser reconocido como un líder servicial. Su primera cosa, ¿cuál era? Según el propio testimonio de él, agradar al Padre, en primer lugar. En segundo lugar, hacía por el prójimo lo que el Padre decía que se debe hacer. Y eso incluía dar un sermón de las marcas de la maldición de Dios. ¿Ve la diferencia entre el concepto de servicio general, popular, y el de la Biblia? No es hacer lo que me pidan, todo lo que me pidan o todo lo que quieran, es hacer lo que me corresponde con mi prójimo de acuerdo a lo que Dios manda. Ese es un servidor. Porque el Señor Jesús fue precisamente eso. Un ejemplo lo vemos en Romanos capítulo 13. Pablo dice que el Estado civil, el poder civil, es un diácono de Dios. Es un sirviente de Dios. El Estado civil, el poder civil. ¿Cómo sirve el poder civil de sirviente a Dios? ¿Qué dice la Biblia que debe hacer él? Castigar el mal y proteger al justo. Eso según la definición que Dios le da. Castigar el mal, no lo que los hombres se inventen que es malo, sino según la ley de Dios. Y proteger al justo según lo que Dios dice que es justo. Cuando el poder civil hace eso, está funcionando como un sirviente de Dios. Está logrando el propósito para el cual fue establecido por Dios. Tal cual para nosotros de manera individual. Somos un sirviente de Dios cuando hacemos lo que Dios manda y hacemos con el prójimo también lo que Dios dice que debemos hacer. Allí estamos siendo un servidor. Este concepto era totalmente revolucionario para el momento. Para los griegos, según un diccionario de teología, dice que los griegos no soportaban el concepto de humildad. Servir era detestable para los griegos del siglo I, me estoy diciendo. Más bien ellos querían servirse a sí mismos, servirse sus propios egos y placeres. Eso era una realidad en el siglo I con los griegos y puedo decir con nuestra sociedad y nosotros, con los venezolanos en el siglo XXI. Un ejemplo sencillo de la vida práctica, como saben, mis hijos practican deporte y obviamente estamos muy involucrados en esas cuestiones. Y lo que más se fomenta allí es, tú tienes que ser mejor, estar por encima de los demás. Por supuesto, yo después hago otro trabajo y les digo, mentira, eso no es verdad. Tú eres parte de un equipo, no debes ser el mejor entre los demás. Debes simplemente usar los talentos o dones que Dios te ha dado para hacer que otros jueguen mejor. Ya, por eso juegan así.
Para los judíos de la época del Señor, el servicio, el servir a otros, estaba por debajo de la dignidad de los hombres libres. Pensaban que el servicio no era para hombres libres. Es irónico ese concepto de la sociedad donde el Señor Jesús dijo estas palabras, y Él lo revierte y enseña que la verdadera libertad viene en el servicio a Dios y al prójimo. Somos libres, el Evangelio nos libera de la esclavitud, de buscar la satisfacción propia, para que ahora seamos libres, servir felizmente a Dios y al prójimo. Eso es lo que debemos entender. El Evangelio nos rescata del pecado del orgullo que se manifiesta en querer servirnos o aprovecharnos de otros, y nos libera para que ahora de manera desinteresada amemos y sirvamos a Dios en primer lugar, y en segundo lugar somos liberados para servir desinteresadamente al prójimo. En tercer lugar, la Biblia enseña que el estado de maldición es el orgullo, porque esa persona será aplastada por Dios. Dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La persona entonces que se promueve a sí mismo, que está ávida por el reconocimiento de los demás, que anhela que los demás le reconozcan capacidades, dones, talentos, logros, habilidad, es una persona que está lamentablemente ahogada en el pecado del orgullo, que procura mostrarse mejor, superior o como estándar para que los demás lo imiten. El orgullo es una maldición, porque según nuestro texto, los orgullosos van a ser humillados y aplastados. Un mejor ejemplo de eso es lo que sucedió al rey Nabucodonosor en la Biblia. Daniel capítulo 4. Libro de Daniel capítulo 4 en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Versículo 29. Daniel capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de los aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la mitad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos,
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Es un ejemplo de cómo se cumple lo que dijo el Señor Jesús. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Nota cómo termina esa porción. Nabucodonosor comienza esa sección engrandeciéndose a sí mismo. Termina alabando y ayudando, pero alabando y engrandeciendo al Rey de los cielos. ¿Cuál es la regla divina entonces? Los que se enaltecen serán humillados y los humildes serán enaltecidos. Para finalizar, algunos tips con respecto a este tema, que tiene por supuesto mucho para que reflexionemos. Algunos tips que revelan que somos orgullosos, o por lo contrario revelarían que somos humildes. Acepta la corrección de buena gana, aunque no sea justificada. O cuando tú te hablan para corregir algo, inclusive siendo malentendido, como que me están juzgando porque me malentendió, reacciono para defenderme. Le saco a luz también los errores de la otra persona, porque es fácil. Tú me dices esto a mí, pero tú no ves que tú... La persona sale como un perrito con el rabo entre las piernas. ¿Cómo se atreve a venir a corregirme a mí? Reciban la crítica como una herramienta que está usando el Señor para moldearte a su imagen. Duermes bien. La persona humilde duerme bien porque sabe que el Señor tiene control de mañana. No los que son flojos y duermen siempre. Puedes regocijarte por las bendiciones que otros reciben, incluso si es algo que no tienes o que necesitas. O más bien te carcome la envidia, como que, y yo qué tanto, te lo dan a él y yo tanto que necesito de eso. Algunas cosas que le pueden suceder a los hombres para caer en la maldición del orgullo, hermanos. Y aquí tenemos que tener cuidado. Número 1. El dinero. Sobre todo si se tenía una condición económica baja y por la gracia de Dios ha aumentado esa entrada, ese flujo. Usted ve que la persona no es la misma. No es la misma persona. Es muy particular, por supuesto, cuando hablo de las mujeres, pero es un pecado mayor en los hombres. Poseer, ostentar bienes materiales. Y digo ganados bien, legítimamente. Obviamente, si fue con trampa o robando, no hay nada de que enorgullecerse allí. Dios se va a encargar de esa persona. Pero aquellos que Dios le permite una prosperidad económica, realmente lo primero que esa persona tiene que cuidarse es del orgullo. Lo contrario también es verdad. Las personas se enorgullecen de su pobreza. ¿No has visto a las personas que dicen, nadie me puede decir nada porque yo toda la vida todo me ha costado mucho, nadie me ha regalado nada, yo me he sacrificado, todo esto? Eso es simplemente despliegue de orgullo. Yo soy mi pobre, todos me tienen que ayudar, todos me tienen que servir, todos me tienen que dar la oportunidad. Yo soy mejor que otros. A ti, la vida tuya ha sido muy fácil. La mía, no, tienes que vivir como viví yo. Una persona que vive en miseria, pero es bastante orgullosa. Cuando el Señor nos permite de alguna forma ostentar algún título, ya sea un título académico en la universidad o en la teología, que es básicamente nuestro campo de aquí.
Anhelas el reconocimiento. Estás todo el tiempo tratando de... No pierdes la oportunidad para decir a la gente que soy, que tengo, que he ganado. No solamente en ese campo, otros, los pastores, las amas de casa. ¿Usted ve cómo tengo mi casa? Mano, usted tiene un hijo, yo tengo 3 hijos y mi casa es impecable. Me da tiempo para todo. Eso es orgullo. Mire cómo atiendo a mi marido. Mire cómo atiendo a mi esposa. Todos esos aspectos, todos de alguna forma, una forma de manifestar el orgullo. Y una entre la iglesia, como Efesios 4:2, que lo leímos también al inicio. El 4:1 dice, para terminar con eso, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo es digno de la vocación que fuisteis llamado? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué Pablo se vio dirigido por el Espíritu Santo a exhortarnos a que recordemos la humildad y que allí podemos soportar y amarnos con mansedumbre unos a otros? Porque hay hermanos que son insoportables, y hay gente que nos provoca amar. Pero hermanos, cuando sientes eso por alguien, lo que debemos decirnos es que esta oportunidad simplemente refleja mi orgullo, que no tengo humildad. Porque la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre me va a dar la fuerza y motor para que yo pueda soportar con paciencia a otros. Y sí, es una realidad que hay gente que es insoportable y no provoca querer. Pero es una oportunidad para crecer en humildad y para mortificar el pecado del orgullo. De todas, hermanos, de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si el Señor me ha dado el privilegio de poder enseñarle algo que yo mismo necesito mortificar con su gracia, debemos recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que es el único que nos rescata de ese terrible pecado y de todos los pecados. El Evangelio de nuestro Señor, quien, como leímos en Filipenses 2, haya pues sentir que hubo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Si nuestro Maestro, el único, el Rabí, el Maestro, el Cristo, Dios hombre, se despojó de sí mismo para buscar nuestro beneficio, ¿cuánto más nosotros debemos vivir a la luz de eso? ¿Ha tenido convicción de pecado después de este sermón? Cristo nos perdona el pecado del orgullo. Cristo nos limpia del pecado del orgullo. Cristo murió por ese pecado del orgullo también. Y aparte nos capacita, nos da su gracia para que lo mortifiquemos hasta que muera. Para que lo persigas con la espada del Espíritu y lo masacres sin piedad, hermano. ¿A qué? Al pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Y puedas entonces, con la gracia de Dios, mostrar la humildad, que es una virtud espiritual que ganó nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario y que nos capacita para vivir correctamente delante de Dios y servicio al prójimo. Amén. Amén. Gracias, buen Señor, por enseñarnos con tu palabra, Dios, lo que es la marca de un discípulo. La humildad que solamente puede venir de alguien que se valora a sí mismo a la luz de tu santidad y así puede reconocer sus propias debilidades, Señor.
Y una vez teniendo claridad, Señor, con eso nos ubica rápidamente de quiénes somos delante de ti y quiénes somos en relación a unos a otros. Perdóname, Señor, perdónanos, porque es evidente a la luz de que se estudia más ese tema, lo que hace uno es descubrir, Señor, el orgullo que hay en el corazón humano. Pero aún así tu gracia nos puede rescatar y salvar. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos, por favor, como me ayudas a mí, para vivir una vida que te agrade y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.